que se estaban utilizando sus propios ordenadores y medios desde casa, que a veces continuaban la docencia con el móvil, el WhatsApp, incluso vía email, y claro, aprendiendo sobre la marcha cómo utilizar estos programas de videoconferencia, que además son cada uno de su padre y de su madre. Y bueno, ¿el problema cuál es? Que han empezado a utilizar la estructura didáctica, entre comillas, impuestas por las plataformas tecnológicas. Este es el asunto. Es decir, no tienen o no teníamos mucha formación y mucho menos una formación crítica. Y entonces lo que se hizo fue adaptarnos a lo que nos daban gratuitamente hasta que nos decían, no, pero si quieres esto, tiene que ser pro. Tienes que pagar para pasar a pro. Por eso ahora los chavales dicen en bromas, eso no sé si lo habéis oído, de este es nivel pro. Que antes era esto es nivel Dios, pues esto ahora es nivel pro. Es decir, que ya es lo máximo, que se utiliza de forma bastante habitual. Bueno, claro, entonces a partir de ahí lo que comprobamos lo primero es que la educación a distancia está multiplicando, de hecho, la brecha digital, la brecha educativa y la brecha social. La brecha digital, ¿a qué me refiero? Que, bueno, pues va a depender mucho de los entornos familiares, porque cuando tú estás a distancia o te quedas en casa o haces una videoconferencia, pues si tienes apoyo familiar. Pero claro, en ese momento, además, que estaba con la prioridad de la enfermedad del COVID o del desempleo, pues muchos chavales, lo que vimos, muchas chavalas, se apañaban a veces con un solo móvil, con pocos datos, para acceder además a plataformas complejas y a videoconferencias que cargaban muchísimo. Entonces, lo que estaba comentando justamente es lo que hemos vivido, ¿no? Y claro, esta brecha digital, pensar lo que supuso en las zonas rurales. Siguen sin disponer de conexión y mucho menos de banda ancha de alta velocidad en muchos casos, y donde la población es que además no tiene recursos digitales, a veces tampoco tiene habilidades digitales básicas. Perdón, Lupe, o alguien comentaba. Podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Bueno. No, un momento. Lupe, cierra el micro, por favor. Lupe, cierra el micro, que se acopla. Esto es lo que hacemos muchos y muchos chavales, que te conectas y te vas a hacer la cocina porque en ese momento no puedes y vuelves a cabo un rato. Entonces, bueno, ya cuando vuelva ya conectará, no te preocupes. Bien, claro, yo por eso lo que digo es que todo esto lo está sufriendo además el alumnado de zonas más vulnerables y con menos recursos, que en primer lugar carece muchas veces de condiciones materiales siquiera, no solo de la tecnología, sino a veces que no tiene conexión a red o siquiera espacio donde ponerse para manejar un ordenador y que al final lo tiene que hacer en todo caso con el móvil, tampoco la luz, no sé qué. Bueno, en segundo lugar, es que carecen de herramientas culturales, es decir, habilidades pedagógicas, incluso conocimiento del idioma, lo hemos visto con chicos y chicas, ya no de otros países, inmigrantes, sino chicos y chicas con dificultad de aprendizaje, que el lenguaje que utilizamos en las clases aquí es mucho más distante, mucho más, para ellos es mucho más difícil poder preguntar incluso. Tercero, es que tampoco tienen personas adultas que les puedan acompañar el proceso educativo. Y claro, al final, incluso, bueno, ya hay muchos que me dicen el profesorado que tampoco tienen recursos alimentarios esenciales, con ese tercio de la población española en riesgo de pobreza. Pero tampoco tienen un capital cultural y un lenguaje académico vinculado a la cultura académica escolar tradicional. Entonces, claro, al final, la brecha digital se suma a la brecha económica, a la brecha social y a la brecha digital de segundo orden. Y esto lo que hace es ampliar todavía más la desigualdad educativa. ¿A qué me refiero con la brecha digital de segundo orden? Esto es de Mariano Fernández Anguita, realmente. Él lo ha desarrollado bastante y hace referencia al distinto uso de la tecnología según la clase social. El alumnado de familias con menos recursos económicos y culturales tienden a pasar, curiosamente, más tiempo ante el ordenador
y en la red que los compañeros de clase, bueno, pues de clase media y alta están más escolarizados, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el problema de pasar más tiempo delante de las pantallas? Que hacen un uso más indiferenciado, un uso más consumista y pasivo, pues sobre todo centrado en videojuegos como Fortnite, en plataformas como TikTok, Twitch, Virreal, ahora, o en seguir a youtubers, que son los nuevos ídolos adolescentes. Mientras que los jóvenes de clase alta, al tener acceso a una oferta mucho más amplia de actividad cultural y de ocio alternativo, y además tener entornos familiares con más recursos y capital cultural, o que de alguna forma les controlan y les orientan lo que hacen estos chicos y chicas ante las pantallas, pues hacen un uso mucho más variado, mucho más selectivo y formativo de la tecnología y las redes. Es decir, el capital cultural sí que influye poderosamente en las expectativas, en el apoyo, en la motivación y la constancia de este alumnado, y eso tenemos que ser conscientes. En este momento introduzco un segundo elemento que a mí me parece también fundamental. Si el primer elemento que he desarrollado un poco es que la educación a distancia multiplica esas brechas, la segunda que trato de plantear es que la tecnología no es pedagogía. ¿A qué me refiero con esto? Que la experiencia nos indica que educar a través de una pantalla no es educación. Puede ser información, puede ser transmisión, pero que el espacio donde se trabaja la igualdad de oportunidades, se desarrolla la educación integral e inclusiva, se opera de alguna forma el proceso de socialización y se combate el fracaso escolar, es en la escuela presencial. ¿Vale? Perdón, que me acaba de llegar, que me he convertido en presentador, ¿eh? No necesito, es que decía una cuñada mía, profesora de universidad, me lo decía a veces de forma irónica, oye, ¿tú traes presentación en PowerPoint o tienes algo realmente que decir? Bueno, yo creo que las presentaciones, es irónicamente, creo que las presentaciones PowerPoint son muy necesarias, son otras presentaciones que tampoco están tan eso. Pero bueno, me refería en este sentido, en este segundo punto que quiero desarrollar, es que educar a través de una pantalla realmente no es educación. El profesorado yo creo que nos tenemos que formar y actualizarnos con la tecnología, pero no para sustituir la presencialidad, sino para enriquecerla en todo caso. Porque la modalidad online es, insisto, más bien información y en todo caso instrucción. Yo, en este sentido, recomendaría, si tenéis tiempo y posibilidad, que leáis un libro que me parece magnífico en este sentido, publicado, es un bestseller de estos, pero está publicado por el director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia, que se llama el director Michel Desbourdet, y el libro se titula La fábrica de cretinos digitales. Bueno, pues en la fábrica de cretinos digitales, que se ha convertido en auténtico bestseller, no solo en Francia, en España también, pero ya de el año pasado y el anterior, lo que él demuestra, pero además demuestra, basado en investigaciones, es que la tecnología crea serias hipotecas en el aprendizaje y no debemos confiar la educación a ella. Las investigaciones, y es un desarrollo, es un libro todo basado en investigaciones, tú dices, joder, pues vaya peñazo va a ser. Pues no, es la verdad que divertidísimo porque es de una ironía muy fina y es un tipo con mucho humor, y él, recogiendo diversas investigaciones recientísimas, lo que demuestra es que la educación con tecnología, primero, no es mejor. Segundo, no disminuye la tasa de abandono escolar. Tercero, tampoco mejora la tasa de estudiantes que acaban con éxito la etapa de escolarización obligatoria al menos. Y en cambio, puede tener efectos negativos. ¿Qué es lo que él remarca de efectos negativos? Sobre todo la sobreexposición a las pantallas y sus efectos en la salud neurológica de los niños y niñas y su desarrollo cognitivo, porque él es neurobiólogo. Bueno, él dice que los estudios indican que los niños y niñas menores de 6 años aprenden a través de las relaciones interpersonales y las experiencias sensoriales. Bueno, eso lo puede decir mucho mejor que yo, Rosa, que ya trabaja y ha trabajado muchísimo en infantil.
Claro, por eso dije que no tiene sentido ofrecerles contenidos online en esa franja de edad. Es más, lo que demuestra es que hay una relación entre el consumo de pantallas en edades tempranas y la inatención primero, la impulsividad segundo, la disminución del vocabulario, incluso el déficit de aprendizaje, las adicciones y problemas de vista, trastornos de sueño, etcétera, etcétera. Hay un estudio que demuestra, él lo resalta en la investigación que desarrolla en su libro La fábrica de cretinos digitales, que demuestra que por cada hora diaria de pantalla en menores de 3 años aumenta un 10% la probabilidad de sufrir inatención con 7 años. Esto está relacionado con que los dispositivos imponen a los niños y las niñas que los usan ritmos frenéticos, músicas estridentes, luces, colores, una sobreestimulación constante, y los peques se acaban volviendo inquietos, ansiosos y se aburren en los ritmos más lentos que ofrece la realidad, la naturaleza, el crecimiento de las hierbas y la propia escuela. De hecho, hacemos ironía a veces diciendo, es que no tenéis un mando de Netflix para cambiar de cadena cuando estáis en clase. Claro, y por último digo, la Sociedad Canadiense de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que los niños de menos de 2 años no vean nada de pantallas y los de 2 a 5 años menos de 1 hora al día. Pero parece ser que está dando la tendencia actualmente. Entonces, es una de las primeras cuestiones a reflexionar. Segundo, las pantallas tampoco son escuelas. Insisto de nuevo, nadie cuestiona el valor de la educación online como una herramienta complementaria a la educación presencial. Pero está claro que un modelo de educación online fuera de la escuela no puede sustituir a uno presencial, especialmente en las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria. Lo que es el contacto, la relación directa, la comunicación, la interacción, la convivencia y la emoción es que son claves esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje durante este periodo de la vida. Es decir, la educación es un asunto humano, no tecnológico. No hay cursos en línea que enseñen cohesión social, convivencia, democracia, justicia social o empatía. Es decir, no basta con introducir cacharrería tecnológica en las aulas como si eso constituyera la solución o la innovación en la educación. De hecho, lo que hemos comprobado con la pandemia es que la educación online a distancia solo resuelve problemas para quien no tiene problemas. Es decir, quienes tienen ganas de aprender, son ya autónomos y autónomas y tienen un entorno familiar favorable que les apoya. Para los demás, es que nunca podremos competir con los videojuegos y las series de Netflix. Las tecnologías, insisto, deben ser un complemento de las pedagogías, no confinar o subordinar las pedagogías a las tecnologías. La idea, entonces, ¿cuál sería? De propuesta, ¿vale? Y hago un pequeño bloque de propuesta aquí. Creo que la innovación educativa debe ser menos tecnología y más pedagogía. Concreto, el pleno derecho a la educación se garantiza no con cacharrería tecnológica, que es lo que nos han vendido los gobiernos, acordaros aquello de ahora el iPad, pero entonces el micro PC, un ordenador por cada alumno, etcétera. El pleno derecho a la educación se garantiza no con cacharrería tecnológica, sino con 3 decisiones políticas. Con 3. La primera, reducir las ratios escolares para poder desarrollar una educación inclusiva. La segunda, aumentar proporcionalmente y estabilizar el número de profesorado requerido para ello. Ojo, cuando hablo de profesorado también hay que añadir y dotar del personal necesario de limpieza, de educación social, de orientación, de administración, etc. Y la tercera y más importante, destinar cantidades escandalosas de financiación, no a rescatar bancos o a mandar armas o a fabricar armas y mandarlas a Ucrania, sino a la educación pública. Y nunca nos tenemos que olvidar de este término, porque en Cataluña lo que han hecho es resignificar el término de educación y hablar no de educación, sino de servicio público de educación.
no hablan de educación pública, sino de servicio público de educación. ¿Y a qué se refieren con servicio público de educación? A todo lo que presta servicio público, como los taxis o los Uber. La escuela pública, de titularidad de gestión pública, o la escuela concertada, que es también un servicio público. Por eso, en el pacto contra la segregación educativa, que realmente es un pacto por la segregación educativa que se ha firmado en Cataluña y cuyo, de alguna forma, inventor o divulgador o máximo desarrollador es un compañero nuestro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, en concreto más bien, perdón, de Sociología de la Educación, más bien, que no voy a decir su nombre porque lo está ahora llevando al País Vasco, pues lo que dicen es hay que destinar financiación a los centros concertados para que segreguen un poco menos. Es decir, hay que pagar por que segreguen un poquito menos. Y este es la gran maravilla del pacto por la segregación. ¿Y en qué se basan? En que toda la educación es servicio público y por lo tanto ahí está. Es más, ahora se quiere incluir incluso a la privada como servicio público. Ojo, y este pacto lo han firmado y son garantes y observadores de él Comisiones Obreras, UGT, En Común Podem, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, no nos llevemos las manos en la cabeza. Y pongo un ejemplo extremo para que lo entendáis, que yo creo que lo entendéis perfectamente, pero me parece que los ejemplos son maravillosos llevados al extremo. Es como si a un maltratador le pagaran dinero para que pegara lo normal a su mujer. Esto es lo mismo que están haciendo en Cataluña, ¿eh? Y además se encabronan profundamente si les discutes esto. Yo estuve hace poquito en una conferencia de Comisiones Obreras y estuve exponiendo esto. Bueno, aquello fue el acabose. Por lo tanto, a mí me parece que estos son elementos sustanciales a plantear. Y ahora entro en lo que realmente quería desarrollar, porque es quizá lo más desconocido hasta ahora. ¿Y qué es lo que más estamos investigando? Acabo de tener una reunión con Mauro Jarquín, que es profesor de la Universidad de la UNAM de México, que ha publicado La Pedagogía del Capital, y es un joven muy activo y que estamos trabajando en este campo, igual que trabajo con Geo Saura, con Ikai Cancela y con otra gente interesantes, que lo que estamos preocupados fundamentalmente es por esta penetración y por esta normalización de lo que es de alguna forma, la piratería digital y cómo incluso nosotros somos partícipes como profesorado y vendemos el producto. Ya no hablo de las campañas estas de Amazon en la escuela que les hacemos donaciones para historias. No, hablo estrictamente de esto de la tecnología. ¿Y en qué consiste esto? Pues que las grandes multinacionales tecnológicas han aprovechado la ventana de oportunidad de la pandemia para asaltar la educación pública. De hecho, la educación concertada la tienen ya en sus manos, pero están avanzando. Me refiero en concreto a las Big Techs, o que se denominan GAFAM, que es el acrónimo GAFAM de los gigantes tecnológicos norteamericanos, es decir, las iniciales de las marcas de estos gigantes tecnológicos: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que están vendiendo un relato de modernización de la educación, porque nos dicen que la educación actual está anclada en el siglo pasado. Y lo que proclaman es la imperiosa necesidad de la colaboración público-privada. Sabéis que siempre que se dice colaboración público-privada es el eufemismo para decir parasitación de lo público por parte de lo privado, que es lo que está pasando ahora en la mayoría del mundo que normalizamos, del sistema capitalista, y dicen que hay que colaborar de forma público-privada para gestionar la educación del futuro y convertirla en un espacio más del mercado, es decir, en que entre en el actual modelo del mercado. Claro, en un nuevo nicho de mercado de expansión del capitalismo al final.
Por eso exige una gestión híbrida, una nueva gestión híbrida, bajo el control de una supuesta innovadora tecnología digital educativa que está controlada por ¿quién? Pues por las corporaciones privadas de la Big Tech. Y además que nos están presionando constantemente a comprar más productos de gamas cada vez más altas, que es lo de la obsolescencia programada, es decir, que no duren para que tengas que meter más gigas, meter más eso, comprar otro ordenador nuevo, porque al cabo que toda esa basura la estamos metiendo debajo de la alfombra del planeta, la estamos mandando a África, al basurero de África. Y claro, este constante comprar contribuye a aumentar no solo la dependencia, sino también aumentaron más las desigualdades entre los estudiantes que pueden y las familias que pueden y que no pueden, pero también de los centros de la periferia, centros del cogollo, etc. Claro, todo esto es un multimillonario negocio en expansión. Y os digo algunos datos, como dice ahora Yolanda, le voy a decir un dato. El Washington Post publicó un informe en febrero del 2017 de un fondo de inversiones. Quiero decir que no es que sea nada a favor de una visión crítica. El fondo de inversión del banco IBIS, con sede en la City de Londres, decía que las reformas educativas impulsadas por las fuerzas del mercado durante más de una década era una forma de hacer mucho dinero. Según los datos publicados, decía que el mercado, es que así lo denominan, no me estoy inventando nada, es el término mercado de la educación que estaba moviendo en el mundo unos 4,4 billones con B de dólares y que se esperaba un fuerte crecimiento en los próximos 5 años. Y cuando tú leías el informe destacaba que el sector que más rápido crecía era justamente el digital, el del e-learning, en el que se esperaba un crecimiento de un 23% ese año y progresivamente de forma exponencial. Claro, una de las razones aducidas para este rápido crecimiento, según el informe, no lo estoy diciendo yo, era la caída de la financiación pública de la educación en todo el mundo, dejando espacios a las empresas privadas para moverse. Es decir, ellos lo tienen muy claro y lo dicen públicamente, no se cortan nada, es su modelo. Es que hay que pensar en el negocio que está suponiendo el coste de cada sistema operativo, al que hay que sumar cada licencia para estudiantes, que inicialmente, claro, se ofrece de forma gratuita, hasta generar demanda y clientela cautiva, porque si nos acostumbramos a un programa, a Word, luego pasarte a Office gratuito y libre, te cuesta. Si te acostumbras a Google Meet, pasarte a Zoom, es que no es lo mismo. Claro. Cuando ya tienen demanda y clientes suficientes, ya entonces te dicen, si usted quiere más de 1 hora de grabación de la sesión de Google Meet, tiene que tener la opción Pro, con costes mensuales añadidos. Claro, todo esto suma cientos de millones de euros cada año. Si a esto le sumamos otros costes de licencias de programas de videoconferencias, de elaboración de presentaciones, de plataforma de trabajo, el antivirus, que es indispensable para sistemas operativos privados y que es innecesario, si no lo sabéis, por regla general para el software libre. Claro, todo esto demanda pagar actualizaciones periódicas que siguen sumando a la cuenta de beneficios de las multinacionales. Además, muchas preguntas si tengo bien configurado el audio, porque no se oye bien. Es para ti, es un chico que está diciendo que tiene problemas. Vale. No, perdón. Pensaba, digo, igual es que no estaba yo. No. O que no me oís. Vale. Bueno, etcétera. Este proceso lo que está provocando, claro, es un cambio en las prácticas educativas de forma generalizada, generando por lo que podemos decir casi una pedagogía de emergencia definida por estas plataformas en manos de la EdTech. La Big Tech en educación se le denomina EdTech, que es el acrónimo. Claro, sin embargo, a pesar del aumento constante y la ubicuidad de las plataformas de educación digital, sigue siendo escasa la investigación educativa que aporte una mirada crítica hacia dichas plataformas, hacia el proceso de datificación y de extracción de información, así como el cambio performativo que producen. Esto es uno de los elementos preocupantes, por eso estamos iniciando ese proceso de investigación.
Dentro de este elemento, yo quiero hacer alusión a otro aspecto, que es el solucionismo tecnopedagógico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese cambio pedagógico que se está produciendo, es que el cambio que se está constatando está ligado a ese relato de solucionismo tecnopedagógico. Con la excusa de la innovación pedagógica, está movilizando campañas de marketing viral que anuncian cambiar y, como dicen en esas campañas de publicidad, evolucionar la educación, utilizando como siempre el mantra de toda la vida de adaptarla al siglo XXI y a las demandas del mercado futuro. Lo que nos dice es que hay que automatizar los procesos, abaratar costes a través de sustituir docentes por algoritmos que sabrán antes que nosotros mismos incluso lo que vamos a hacer. No es que estén vigilando nuestro futuro, sino que están condicionando nuestro presente para que llegando el momento nos comportemos tal como imagina quien diseña ese futuro. Yo recuerdo un encuentro virtual a nivel mundial sobre este tema, ¿no? Y que empezaba anunciando, si solo queda un mes y ya somos más de 15.000 asistentes, batiendo récords de inscripciones. Eso me llegó por correo electrónico el anuncio de esa convocatoria para el encuentro virtual Educa Connect, denominado, fíjense en los términos, Reset Educativo, ecosistemas digitales para el desarrollo humano. Bueno, todo esto era un encuentro virtual con sesiones sobre este tema, sobre la EdTech, centradas en innovación en educación, en nuevos contextos y demandas educativas, iniciativas de impacto y destinado a los, dicen, y me fijan si tal cual, educadores del siglo XXI, con el fin de reevolucionar la educación. Y claro, los títulos de las conferencias eran significativos. Recuerdo algunos, por ejemplo, el del ministro de Educación de la provincia de Misiones de Argentina, que es un ministro de Educación. El título de su conferencia era el modelo, por supuesto en inglés, Flipped Learning como base para el sistema educativo mixto post-pandemia. O el del director general de la Fundación Altran. Decía, es la Fundación Altran para la Innovación. Be Talent STEAM. Todo, si se dan cuenta, esta neolengua va en inglés porque inglés es el lenguaje del futuro. No piensan nada en lo que supone de colonialismo mental, pero bueno, eso sería para hablar en otro momento sobre el bilingüismo, etc. Bueno, y pongo también incluso, no solo de directores generales, de ministros, incluso de los propios académicos, la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Área Andina, que titulaba su conferencia Soft Skills, habilidades y competencias para afrontar la cuarta revolución industrial. Claro, ¿de qué se hablaba en ese encuentro? ¿Cómo aplicar al ámbito educativo la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Big Data, el Internet de las cosas, la cadena de bloques, la computación en la nube? Claro, ¿y por quién estaba auspiciado? Pues lógicamente por quienes estamos pensando todos, por Microsoft, por Pearson, por Intel, por Business School, el Banco Mundial, OCDE y, claro, muchos de los grandes del partenariado corporativo en el ámbito educativo. Este es puede ser uno de los múltiples ejemplos de la venta de ese solucionismo tecnológico como relato de salvación educativa que están floreciendo ahora como los campos en primavera. ¿A quién cree que beneficia? ¿Qué cambios produce? Bueno, pues con esto voy finalizando porque quería centrarme en este aspecto. Hay cambios en las aulas y en la mentalidad. Hay un cambio de normalización de la anormalidad. Este cambio, la primera medida que incluye este cambio es dotar al alumnado de ordenadores de las grandes corporaciones. Comprar software privativo a grandes multinacionales en vez de desarrollar software libre o adquirir pizarras digitales y materiales informáticos para las aulas que muchas veces quedan prácticamente en desuso al cabo de poquísimo tiempo. Así, ojo, como pagar también ingentes cantidades de dinero a las grandes editoriales para que trasladen los contenidos de los libros de texto a formato digital, que es seguir lo mismo de siempre. Bueno, todos estos proyectos de educación digital, presentados además como la innovación educativa del futuro, ¿con quién han sido negociados? ¿Con quién han sido acordados? ¿Con expertos o expertas en pedagogía
o con las comunidades educativas y sociales de las regiones que son los que lo están viviendo? Para nada. Con los lobbies de las Big Tech, con las grandes multinacionales fabricantes de software informático, con las grandes editoriales de libros de texto escolares que están pasándolos a digital y con los operadores de redes. Esto es con lo que se negocia actualmente las reformas educativas reales. Estas grandes empresas saben que un trozo de ese pastel de dinero público destinado a la educación va a recaer en sus manos. Es un negocio tecnológico que les puede aportar unos dividendos absolutamente extraordinarios a sus accionistas, beneficios provenientes de que millones de alumnos y alumnas reciban un material tecnológico pagado o bien por el Estado o bien por las familias, sean Chromebooks, iPad, tablets, mini PCs, con lo que sea, con software además privado preinstalado. Lo cual es que aumenta hasta límites exponenciales la dependencia, esa que decíamos al principio, la dependencia tecnopedagógica de esas multinacionales privadas, condicionando o podríamos decir dictando no solo la agenda gubernamental de la tecnología educativa, sino la propia identidad de los docentes. Y es lo que comentaba al principio, muchos edudocentes, que se llaman así, se han incorporado a este tsunami entusiasmados e incluyen en sus perfiles en las redes sociales sus badges, sus certificaciones corporativas digitales como profesores EdTech. De hecho, se convierten en embajadores de las marcas como si fueran agentes comerciales de las mismas y además es que buscan integrar al resto de sus compañeros en adaptarse y participar sumisamente en este nuevo proceso de privatización, control y adoctrinamiento de marca tecnológica. ¿Qué hay detrás? Aunque voy a acabar diciendo que el negocio somos nosotros, pero tenemos que pensar lo siguiente. Recordemos una máxima básica en tecnología. Toda tecnología digital lleva implícita una ideología. Y los medios tecnológicos tienen dueños, intereses corporativos, como estamos viendo. En definitiva, estamos dejando en manos de las plataformas hegemónicas la información de nuestro alumnado. No solo la didáctica, no solo la comprensión del mundo, no solo la información a la que acceden, sino además, y cómo acceden, sino también la propia información del alumnado. Estamos dejando morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el propio profesorado y las comunidades educativas. Acuérdense, como por ejemplo en España, Guadalínez de Andalucía o la de la región de Extremadura, que han ido muriendo por falta de voluntad política de impulsarlas y financiarlas. El capitalismo digital de plataformas lo que está construyendo es un relato de salvación y revolución que poco tiene que ver con la realidad, sino más bien con el control y el dominio de las últimas fronteras del capitalismo, lo poco que le quedaba por conquistar, porque geográficamente ha llegado a todas partes. Y ahora lo que asalta son los bienes públicos. ¿Cuál es uno de los bienes públicos esenciales? Nuestra información y la de nuestro alumnado en forma de datos que se venden para predecir comportamientos. Y repito, nuestra información es un bien común y esencial. Y se venden a las Big Tech, que son los nuevos terratenientes neofeudales de esta nueva economía digital que se han hecho con el control de la soberanía digital. Ojo, la soberanía digital, es que hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de otras soberanías, pero de la soberanía digital muy poco hablamos, porque ahora ya no solo nos comunicamos analógicamente, sino tecnológicamente también a través de las redes, y debería ser un bien público. Claro, Google y Microsoft lo que hacen es poner tantas facilidades a todos los centros educativos del mundo para que sean las primeras herramientas con las que los niños y niñas trabajen, porque en el fondo lo que están creando es consumidores, adictos a su marca. Porque una vez que entras en una, es muy difícil que cambie, repito. Los estudiantes desde edad temprana se acostumbran a sus entornos diseñados desde Silicon Valley y aprenden con ello las habilidades requeridas para el futuro mercado digital y para el consumo de sus productos. Están aprendiendo a utilizar sus herramientas en vez de aprender a escribir un documento. Por eso digo que el negocio somos nosotros. Lo que ocultan es que el negocio real que hay tras estos proyectos es extraer información del alumnado.
con el fin de convertir a los colegios en macrogranjas de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar, y donde el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios va a tener condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña, de cualquier escuela o de cualquier zona escolar. Así que yo considero que el que podemos denominar como corsario tecnológico, como pirata digital, es quien coloca más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios. Y ese es el que va a tener la mejor fuente de extracción y recopilación de información y de datos, de tendencias y de deseos, detectados con algoritmos de inteligencia artificial que registrarán la actividad de cada alumno, de cada alumna, para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Este es el nuevo oro blanco del siglo XXI. Además que es una mercancía prácticamente inagotable en un sistema basado en la escolarización obligatoria. De esta forma, las Big Tech han conseguido conquistar así las infraestructuras digitales de las escuelas, los servidores, la nube, las aplicaciones que solo funcionan en sus plataformas. Es que abarcan software, hardware, almacenamiento en la nube y se vuelven tan poderosas que muchos centros y universidades como la mía externalizan la gestión de sus servicios hacia sus servidores. En la mía lleva el correo electrónico, el almacenamiento, la gestión de las clases. Bueno, solo algunos centros han optado por el correo electrónico, por ejemplo, Zimbra, o por la plataforma de enseñanza Moodle, o por el almacenamiento de documentos en Nextcloud. Pero todo software libre, para lograr una autonomía digital de los centros, al final lo que vemos cuando preguntamos al alumno y al profesorado es que se sienten extraños, porque están ya familiarizados con las aplicaciones de los gigantes tecnológicos, que las que utilizan en sus casas y en todo momento. Conclusión. Estamos dejando nuestra soberanía digital en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales que han descubierto el nuevo oro blanco de este siglo y están convirtiendo los colegios en macrogranjas extractivistas de datos de los menores y de toda la comunidad educativa. Alternativas. ¿Qué hacer? Y con esto finalizo. ¿Qué hacer? Que decía siempre, y además publicó un libro titulado así, Vladimir Ilich alias Lenin. ¿Qué hacer? Yo creo que ante el imprescindible y necesario uso de la tecnología digital en el espacio educativo público, debemos ampliar la esfera digital pública libre de codificación y mercantilización, la reapropiación de los datos por parte de los usuarios e indagar en las modalidades de construcción de los commons, los que se llama en inglés commons, los bienes comunes, las prácticas de creación y recreación de lo común. Concreto esto. Ciertamente las tecnologías son un recurso y un apoyo imprescindible en la educación, pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio del beneficio de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que debamos recuperar e impulsar las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas, para lograr al menos una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo el monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos. Ojo, que esto ya lo están haciendo diferentes centros y universidades, ¿eh? De eso hay publicado bastante. Segundo, a la vez hay que iniciar procesos de alfabetización digital crítica para que nuestros estudiantes, para que nuestro profesorado y la comunidad educativa sean conscientes de los desafíos a sus derechos digitales, así como para plantear la motivación y las habilidades para reclamarlos y para ayudarles a resistir los aspectos más generalizados de la vigilancia de datos y la elaboración de perfiles comerciales, porque lo que está en juego es la soberanía tecnológica. En definitiva, si Internet y la comunicación digital se han convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro. Esto lo dice hasta Naomi Klein en el libro que publicó en 2020. Por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos, y esto viene la parte ya no solo nuestra, sino de voluntad política,
que apuesten las administraciones públicas, los responsables políticos, por una red global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales, la desconexión rural, el precio de acceso, la actualización de programas, la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Mediante dos vías se lo pueden hacer, ¿eh? Yo no digo y no excluyo ninguna. Una, creando una red alternativa y mucho mejor que la actual, que sea pública, de titularidad y gestión pública, o bien sea nacionalizando lo que hay al servicio del bien común, como establece el artículo 128 de nuestra Constitución. Y nacionalizar me refiero a Microsoft, me refiero, a estos, no me refiero a otros, a Zuckerberg, a Bill Gates, etc. Es decir, esto ni siquiera es propuesta mía, ¿eh? No estoy, porque alguien dirá, ¡joder, qué radical! No. Lo que proponen Mason o Morozov es avanzar hacia el socialismo digital democrático. Debemos tomar medidas normativas a nivel mundial, nacional y local para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso, habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, poner en manos del común los nuevos medios de producción digital, que diría el viejo Marx, para avanzar hacia la socialización de los datos y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales. Muchas gracias. Pasamos al debate cuando queráis. Bueno, nos has dejado así, voy. Yo había apuntado una serie de preguntas, pero prácticamente que las has contestado ahora justamente en tu última intervención. De todas maneras, la escuela sola difícilmente podrá resolver algo. Necesitamos, como has dicho muy bien, una acción política mucho más global y general para poder responder a lo que nos viene encima. ¿Cómo ves tú los partidos políticos actualmente, ya que estamos entrando en el periodo de elecciones, de cara a eso? ¿Es algo que les queda completamente fuera, que ni tan solo se han planteado, o hay algunos que tienen alguna propuesta en esta línea? Bueno, eso es como todo. A ver, el tema es, lo primero que dijiste es que fue que te iba a comentar la primera frase que dijiste. Date el micro. Sí, que habías más o menos contestado a la serie de preguntas que me estaba haciendo. Y otro, pues no recuerdo si he dicho algo antes. Es que te iba a decir una cosa que me pareció importante. Dila igual, que seguro que es interesante. No, es que no me acuerdo que era a raíz de lo que dijiste. Bueno. Dijo que nos habías dejado como muy planchados. Ah, sí. Bueno, eso ya siempre digo que el optimismo, lo que decía Gramsci, que moriremos con las botas puestas, que frente al pesimismo de la razón debemos ejercer siempre el optimismo de la voluntad y no esperar que los resultados los tengamos a la vuelta de la esquina, sino que posiblemente lo vean las generaciones siguientes. Eso al menos tenemos como esperanza. Pero bueno, no, era otra cosa, pero bueno, ya volverá en ese momento. ¿Qué dicen los partidos políticos? Pues bueno, los partidos políticos, ¿tú has visto que se hayan metido con el tema de la pornografía? Las redes, ¿tú has visto que se metan en temas escabrosos que pueden llevar más o menos? Pues muy pocos. Entonces, claro, en Sumar, es verdad que yo soy el responsable de educación, comparto la responsabilidad de educación ahí en Sumar y lo hemos introducido, pero como principio así de lo que se debe hacer. Pero otra cosa es luego la práctica política. Es decir, a mí no solo me valen los programas que se puede introducir, sino cuáles son las prácticas. Y las prácticas reales que están pasando es la privatización de todo lo público. Y entonces se está privatizando ya no solo el comedor que decíamos, ya no solo el servicio de inspección, se está privatizando la formación del profesorado.
Los CPR ya no imparten, sino que ahora es McPherson. Estoy contando, lo digo porque yo tengo información de todo el Estado, de distintas comunidades, por mi responsabilidad antes como responsable del área de educación de Izquierda Unida y ahora como responsable de Sumar de educación. Claro, y estoy diciendo de lo que está sucediendo realmente en distintas comunidades. Pero en ninguna comunidad es que esto ni siquiera se ha planteado. Es decir, se está dejando en manos de Microsoft, de las GAFA, sin ningún problema. Entonces, no hay un planteamiento. Es más, los profes, como os decía, más valorados, estoy pensando ahora mismo en Manu Velasco, que le acaban de dar un premio entre los miles de premios que tiene, que es un chaval genial y eso, pero como tecnólogo del asunto. Es decir, propone siempre asuntos que son muy útiles, ciertamente en tecnología, pero ¿algún planteamiento crítico al respecto por parte del profesorado? Bueno, a mí me ha dado formación de Microsoft Teams un profe de la pública, que parecía el sponsor de eso, y además nos decía, no, esto lo podéis hacer también vosotros, matricularos aquí y tal, y entonces os darán unos badges, os darán unos certificados y tal. Bueno, si pasáis este nivel pro ya os cobrarán, porque entonces ya sois incluso embajadores de marca y tal. Entonces, yo ahora mismo no soy nada optimista en cuanto a que en las elecciones este sea un tema prioritario. Los temas cabros además siempre se dejan porque se tiene una mirada bastante cortoplacista. Y claro, cuando el primer elemento en Sumar es suprimir los conciertos educativos, en educación es el primer punto, hemos tenido muchas discusiones, Hemos tenido muchas discusiones para que lo dejaran y yo amenacé con que nos íbamos todo el colectivo. Porque eso, y el segundo, que era que hubiera una educación laica y sacar a la religión fuera de la escuela, vamos, bueno, lo presentamos de otra forma. No, yo dije, así tal cual o no. Por eso digo que ahora mismo la resistencia es casi un acto heroico, porque no estamos en los tiempos de los MRPs iniciales del posfranquismo, que se estaba en la lucha y avanzando y todo el mundo tenía el enemigo claro. Ahora el enemigo somos nosotros y nosotras, es decir, ese neoliberalismo lo asumimos. Y yo conozco a muchos profes de la pública que llevan a sus hijos a la concertada y todos tienen una razón, os lo aseguro, todo el mundo tiene una razón. Y conozco a mucha de la propia gente de izquierda que defiende unas cosas de derecha del copón, pero no hablo más porque había levantado la mano el compañero que pone usuario ahí. Bansinger. Sí. Soy Juan del movimiento Freinet. Quería plantear una cuestión al hilo de lo que has dicho. Me parece que en el fondo lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Es que el neoliberalismo y la escuela tradicional, lo que Freinet llamaba la escolástica, sigue siendo la mayoría. Si la mayoría, el sentido común de la escuela es eso, es el contenido, es la memoria, es lo que valora PISA, si todo eso es lo normal, pues entonces que vengan ordenadores a hacerlo todo mucho más ordenadito y más lógico, pues no lo ve la gente nada mal, pues lo ve como que es mucho más eficaz y más eficiente. O sea que el problema está en la raíz. A mí me parece que hasta que no se extienda la idea de que la escuela lo que debe ser es emancipar, es hacer proyectos profundos de democratización, y hasta que eso no esté claro, no podemos luchar contra lo otro, porque si tú tienes claro esto, que son procesos profundos de emancipación, eso no lo puede hacer un ordenador. Eso no lo puede hacer el algoritmo ni la inteligencia artificial, porque eso requiere convivencia, requiere cooperación, requiere profundización de las relaciones. Eso es solo posible hacerlo por un profesorado comprometido y que trabaja profundamente. Entonces, a mí me parece que habría que avanzar también en eso, como en lo que estamos, los MRP desde siempre, profundizar en esa otra visión de escuela que haría inútil esa forma caricaturesca de escuela que nos quieren plantear a base de hacer una prospección de cuáles van a ser los deseos de los niños para enseñarle antes de que tengan esos deseos, hacer robot. Me parece que eso sería el nido gordiano de la lucha, que es la de siempre, verdaderamente.
estoy de acuerdo contigo. Pero mientras tanto, nos planteaba más, y mientras tanto, ¿qué hacemos? El tema es que mientras... mientras tanto no, es ahora cuando hay que hacer eso. No, hay que luchar sí, también eso desde ya. sí, estoy de acuerdo contigo, pero digo, mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro que hay que luchar en eso, pero hay que luchar en que las facultades de educación no exista la asignatura de religión y todo el futuro profesorado de infantil, primaria y secundaria tenga como asignatura que eligen el 93,7% la religión católica. Y luego van a eso. Habría que luchar porque la formación inicial, porque claro, es otro de los temas que somos responsables, Luis y yo, al menos de los presentes, no sé si alguien más, pero bueno, que somos responsables en la formación inicial del profesorado, donde esto ni siquiera se plantea. Entonces, donde ha desaparecido el término emancipación y ha sido sustituido por competencias, por emprendimiento, etcétera. Claro, tenemos que ir avanzando hacia eso, pero yo digo que todos los frentes y todas las luchas son necesarias. Y en este caso, que era el tema que aquí nos convocaba, claro que de fondo tiene lo que tú planteas, pero mientras tanto sí que tenemos que estar y resistir por lo menos a que nos introduzcan lo que son los software privativos, a resistir a que nosotros colaboremos además como profes con el negocio de la marca y nos imbuyamos en eso, a ser parte del asunto, porque es que es muy preocupante, porque los chavales más jóvenes, los profes más jóvenes, son los primeros implicados. Vanessa también quería hablar. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que estáis comentando y diciendo, pero claro, cuando hablamos cuando Ramón decía, ¿y qué dicen los partidos políticos? No es que dicen, es que han hecho. Porque ahora en el sistema público valenciano es Microsoft. Toda la gestión de los centros se hace a través de Microsoft. Y yo ¿qué puedo hacer yo como profesora? Si en el claustro de 150 somos 4 los que cuestionamos eso y además nos miran con cara de ¿qué dices, no? Claro, es muy difícil porque, como tú bien has dicho, el enemigo no está claro, no lo vemos, no lo podemos identificar. Pero fijaros una cosa, en esto que tú planteas, lo que tenemos que generar es redes. En Cataluña se ha creado una red muy potente en esta línea, no solo crítica, sino de construcción de alternativas que se está además presentando. ¿La conocéis alguno o alguna? Bueno, yo he estado muchos años trabajando en Cataluña. Bajé hace 4 cursos y había estado 10 años antes allí en Cataluña y yo he asistido a esa degradación de la escuela pública, de la escuela pública en Cataluña y cómo la Fundación Bofill y compañía se ha comido literalmente a los centros públicos. Pero no conozco, Enrique. Debe ser de hace relativamente poco porque me he movido mucho no sé. Sí, por eso digo que la gente lo que está haciendo, y estos son asociaciones de padres y madres en colaboración con algunos docentes, quiero decir, quienes están impulsando, además, y han generado toda una plataforma alternativa, que el Ayuntamiento de Barcelona se ha dicho, muy interesante y tal, muy interesante, pero en la práctica, claro, que todo el mundo de eso, pero eso es lo que tenemos que crear, es decir, buscar, generar redes que no solo estamos los MRPs, sino que también hay mucha otra gente que está luchando y tenemos que conectar con ellos. Por ejemplo, Luis y yo hemos conectado con profes de línea crítica, de universidad y tal, y hemos generado una red ahí. Que da para poco, que da para eso, pero bueno, estos además son muy serios, ¿eh? Esta gente ha contactado con nosotros, ya les conocíamos, porque de hecho les habíamos citado alguna vez en esto, que llevan como 3 o 4 años trabajando, pero que además, y una de las cosas que está muy preocupado era con el tema de las pantallas, y cómo influye en los niños y las niñas, y cómo además estos lo están comercializando, etcétera, en esta línea. Entonces están generando incluso, no solo crítica, sino propuestas alternativas de programas para ponerlo y que lo apoye la administración. Bueno, y ahí están, ¿eh?
Quiero decir, que entonces si queréis contactar con ellos os puedo poner en contacto, etcétera. Entonces, quiero decir que sí se está haciendo. Si os fijáis, de todo lo que yo he dicho, hay gente que lo está haciendo, pero claro, como decía Freire, hay gente pequeña en lugares pequeños, etcétera. Pero el problema es que no nos conectamos y tenemos las redes. Quiero decir que utilicemos la tecnología para el bien común, no para el saqueo. Rosa. En eso justamente iba yo, porque una plataforma que hay en Cataluña, yo estuve viéndola, pero luego intenté entrar en contacto con ellos y más o menos me iban diciendo que fuera de Cataluña les era muy difícil poder hacer cualquier cosa. Lo mismo ocurre en Francia, por ejemplo, en el tema de convergencias que estamos ahora también metidos, también tienen una plataforma que es una de las organizaciones que están ahí, pero también fuera de Francia de momento pues no está previsto, y entonces sí que se tendría que haber un programa, diríamos, más o menos más amplio, de manera a poder utilizar todas esas herramientas que hay, que son de acceso bastante libre, o incluso, o si hay que pagar, son cosas mínimas, pero que ya está la garantía de que estamos trabajando con gente que no busca las ganancias estas que tienen la GAFAM. Pero en este momento las dificultades que están teniendo esas plataformas es primero darse a conocer y luego poder conectar las unas con las otras para poderse utilizar entre todos. Es lo que estoy viendo yo. Rosa, también está... pedía la palabra. Perdón. José, acaba. No, simplemente que, y ahí va para Luis también la pregunta. Los nuevos programas estos que se están planteando para magisterio, por la ANECA, que estáis todos más o menos hablando sobre ello, que sí, que no, que ver con lo que hacemos, ¿plantean cosas en la línea de lo que estaba diciendo Juan? ¿O seguimos con lo mismo y con esa tecnocracia pedagógica que se está implantando actualmente en los currículums? Hemos sacado un artículo, Jaume Martínez Bonafé, no, Paco Invernón, yo y otros, diciendo que el problema es de fondo, que no se trata de una lucha de qué hay de lo mío, de mi gremio, que es lo que ha pasado en sociología, Xavier, de tal, es que nos quitan es que la filosofía y los míos, y entonces, ¿dónde nos colocamos? Es decir, no se piensa en el alumnado ni en la filosofía que queremos para la futura formación inicial, sino en qué hay de lo mío. Y lo que hemos tratado de decir es cambiar el modelo. Pero bueno, hemos hecho un trabajo en el Foro de Sevilla, lo hemos construido, lo hemos publicado conjuntamente, pero es la propuesta. Entonces, lo que nos tememos es que, visto la lucha gremial que hay, el Ministerio lo que haga es lo de siempre, es no tocarlo, dejarlo, hacer una comisión de estudio para el tema y no abordar la formación inicial. Eso nos tememos. Pero no te ha preguntado eso exactamente, Ramón. Quique, lo que te ha preguntado es cómo está el tema ahora. Yo, si me permites, te contesto. Sí. Hubo un borrador de órdenes ministeriales que hizo la Comisión Ejecutiva de la Conferencia de Decanos. Ese borrador se quitó porque causó gran escándalo, porque ya sabéis que no, las didácticas de la matemática o de la lengua o todo esto tenía una presencia menor. En ese borrador había dos asignaturas, una de competencia digital y otra de tecnología educativa. Y yo creo que aquí está la madre del cordero. Claro, hay dos maneras de entender esto, que es lo que ha estado diciendo Quique. Una es la alfabetización mediática o la educación mediática. Esa postura cada vez es más minoritaria en las facultades de educación porque incluye el uso crítico de las redes sociales y de Internet, todas estas cuestiones. Y la otra es la de tecnología educativa, que va hablando del uso de los recursos digitales y de todo esto. Esta línea, yo no conozco, no soy un experto en el tema, pero sí que veo que es la que más va avanzando continuamente en las facultades de educación. Y mucho me temo que seguiremos por ahí. Y consiste en lo que ha estado diciendo anteriormente Quique, enseñar a manejar
bueno, programas, aplicaciones, etcétera, etcétera, y no cuestionarnos sobre los efectos que puede tener sobre el conocimiento y el aprendizaje. Rosa, querías... ¿Yo? Adiós, sí. Sí. Es que no he visto dónde está el sitio de levantar la mano, no sé si... Bueno, es igual, así va bien. No, yo quería bajar un poco, digamos, al aula, ¿no? Porque es donde yo me siento bien y realmente donde a lo largo de mi carrera profesional es donde he visto que realmente puedo cambiar cosas, ¿no? Estando de acuerdo con el análisis que has hecho, Quique, también es verdad que esto nos puede llevar un poco a la desmovilización, por lo contrario de lo que tú creo que pretendes, ¿no? Porque es tan grande, el monstruo es tan grande, ahora que ve Sant Jordi el drac es tan gran, que realmente es muy complicado de enfrentarnos a él, ¿no? Yo estoy con lo que decía antes Joan del MESER, estoy totalmente de acuerdo en que el problema en la escuela es otro, no es la tecnología. La tecnología pues, ha agudizado un problema grande de la escuela, que es, no existe el fin de la educación. Yo vengo ahora de una reunión que he tenido con mis alumnas de prácticas y estábamos hablando sobre esto, ¿no? ¿Por qué hay clases donde a lo mejor están trabajando por planes de trabajo y realmente no cambian las cosas? Porque el fin de la educación no es una cosa ni que guste de discutir, ni que se tenga presente. Yo creo que sí que es muy importante ir a lo que verdaderamente tiene sentido, que es hablar de para qué sirve la escuela. Y la escuela sirve para otra cosa muy diferente, o debe servir para otra cosa muy diferente de lo que en estos momentos incluso los maestros progres pretenden, ¿no? Que es una escuela, digamos, de galería. La escuela o es transformadora o no es una escuela. Tendremos que darle otro nombre. Entonces me parece que el discurso cuando hablamos de tecnologías, se sube tanto en el globo que llega a un punto que ya no es ni humano, ya no me interesa. No me interesa, sabiendo lo que significa, pero no me interesa, porque desmoviliza. Y yo sí que creo que los maestros y maestras podemos hacer cosas en nuestra escuela, siendo consecuentes, sabiendo que nuestra educación debe transformar la sociedad, queriendo a nuestros alumnos, conversando. Yo creo que tenemos que reforzar esto. Por ejemplo, ahora en mi centro, que nos piden el plan de las narices, de a ver qué vamos a hacer con la tecnología, pues hemos decidido hacer un año de reset y hablar, discutir. Y yo estoy encantada de la vida, de la propuesta del nuevo equipo directivo. Es lo que tenemos que hacer, es nuestra fuerza. Nuestra fuerza está ahí, radica en la discusión, en estas ansias de transformación, en querer a nuestros alumnos, a las familias. De verdad que me parece que cuando se introduce el tema de las tecnologías, muchas veces llegamos a hablar que si esto, que si lo otro, y se nos van las fuerzas. Yo insisto en esto, en cosas pequeñas que pueden transformar. Y yo he visto transformar cosas a lo largo de mi vida profesional, con cosas pequeñas en mi clase, queriendo a mi alumnado, dejando que construyamos la democracia, que construyamos la relación entre todos. Yo abogo por eso. Y se habla poco de eso. Cuando se habla de tecnología, bajo mi punto de vista, se tiene que hablar a la par de eso. Porque si no estamos haciendo el juego a las tecnológicas. Estamos haciendo el juego. A mí, yo lo veo así. José Ramón, eso, el micro. Carmen, habías demandado la palabra, ¿no? No, pues ahí te que apuntar. Bueno, pues Vicent. Micro. Creo que estaba Juan antes que yo, leo aquí en el chat, pero bueno, como queráis. A ver. Es Juan, el que demanda la palabra es Juan, no yo. Bueno, Bueno, como pero yo Juan ya pone Juan, tú pones usuario. Como yo ya he hablado, pues puedes hablar tú antes. Vale, perfecto. Gracias, Juan. Muchas gracias. A ver, y
normalmente soy una persona optimista y me sabe mal hacer esta intervención, pero es que es lo que veo, es como lo veo. Aunque al final intentaré dar alguna visión más positiva, pero vamos a ver. Yo recojo de Rosa el planteamiento del gran dragón, tan grande, tan grande, tan grande, que bueno, casi nos escondemos bajo las piedras y a ver qué pasa. Es decir, nosotros, a ver, los MRPs ya hace mucho tiempo, cuando llegó todo lo que se llamaba entonces nuevas tecnologías, ya pusimos la alerta esa, nos dimos cuenta que no se trataba de sustituir el libro de texto por una pizarra, porque realmente, si nos damos cuenta, o sea, por lo que has dicho tú, Enrique, efectivamente, claro que las nuevas tecnologías no suponen una nueva pedagogía, ni siquiera pedagogía, es el libro de texto plasmado en unas pantallas y exactamente con la misma metodología, o sea que no hay ningún cambio y eso lo denunciamos. Pero también hay que reconocer al mismo tiempo que las nuevas tecnologías es una fuente de recursos inagotables que, aludiendo al gran dragón, son tan grandes que me pierdo, ¿no? Cuando Ramón, creo que había escrito por ahí algo así, de que esta mañana en Twitter estaba viendo cantidad de alumnos que se interconectaban, que estaban estudiando juntos y tal, pues claro, es que te pierdes ahí, te pierdes. En Twitch, claro, no Twitter. Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que efectivamente vivimos en una sociedad capitalista y eso es así. Y ya sé que a muchos de nosotros no nos gusta, o seguramente no nos gusta a ninguno, pero esa es la sociedad en la que estamos y somos una auténtica minoría y hay que aceptarlo. Y el capitalismo, claro que ha ido ganando posiciones, y para mí la victoria más importante que ha conseguido es el triunfo del individualismo y el egocentrismo. Es decir, la gente realmente, pero hablo incluso de nuestra gente, de nosotros mismos, ¿vale? Llegamos a un punto que nos cansamos de ir siempre contracorriente, y decir, bueno, pues yo voy a nadar también a favor de corriente. Y yo voy a priorizar aquellas cosas que de verdad a mí me apetecen. Y esa sería la explicación de por qué mucha gente que tendría que estar aquí en este webinar, conferencia online o como lo queramos llamar, que debería estar aquí, no está. Debería estar simplemente por lo interesante del tema. Además es apasionante. Ha estado, de verdad, Enrique, muy bien, muchas gracias, porque ha estado súper interesante. Y claro, pero no están porque de verdad el capitalismo está ganando la batalla en ese terreno y la gana muy aceleradamente. El tema de los monstruos tecnológicos, claro que es un tema que se nos escapa, porque yo he querido entender, Enrique, que hablabas de socialización digital, que estaría muy bien, pero eso lo veo yo hoy por hoy imposible. O sea, con empresas que tienen una capitalización superior al PIB de muchos países, ¿cómo vamos a abordar eso? Dentro de un sistema capitalista, evidentemente. No estamos hablando aquí de revolución y cosas así, ¿vale? Entonces, el panorama es bastante oscuro, bastante negro. Lo que ocurre es que, lo que yo pienso, es que sí que deberíamos ser capaces de aprovechar todo ese mundo tecnológico para crear alternativas diferentes. Y en la línea que planteaba Juan, que yo creo que entre los dos habéis hecho una visión complementaria muy interesante. Claro, tenemos que buscar modelos alternativos que sean capaces de utilizar todo ese bagaje, todo ese gran dragón, para ofrecer modelos alternativos. Y en la línea de Rosa, claro que la escuela tiene que ser transformadora. Si no es transformadora, pues ¿para qué la queremos? O sea, transformación social, de mejoras sociales, eso lo tenemos todos clarísimo. Entonces, esa sería un poco la línea. Y una pequeña anécdota. Esta mañana en clase de inglés, pues teníamos un tópico para hablar y tal, y hablábamos de si la inteligencia artificial, los robots, iban a sustituir o no al profesorado. Y la conclusión ha sido que sí. Y no vamos a entrar en ese debate, pero la conclusión ha sido que sí, ¿vale? Y eso es para hacernos pensar mucho, muy mucho, ¿vale? Como
como pequeña esperanza o luz, pues yo diría que grandes cambios han habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Grandes. Recordemos lo del maquinismo cuando los obreros rompían las máquinas porque les quitaba el trabajo, ¿no? Pues yo creo que la sociedad, y sobre todo nosotros, tenemos que saber adaptarnos a los cambios, ir cambiando con eso, ir buscando alternativas, ir buscando nuevas fórmulas, nuevas maneras. Pero de verdad que, y termino con esto, yo creo que el triunfo más grande del capitalismo ha sido el que ha sabido inculcar el individualismo exacerbado en toda la sociedad. Eso es lo más fuerte. Y estas nuevas tecnologías ayudan a reproducir el modelo continuamente, porque otro hecho es la falta de socialización, claro. Todo el mundo con su aparatito delante, ya no se dice ni buenos días ni buenas tardes, y si lo dices te miran como un bicho raro. ¿Qué dice? De buenos días o buenas tardes, ¿vale? En fin, era lo que quería apuntar. Juan. Sí, yo quería plantear que, Enrique, tú decías que hay que ir parte por parte, pero es que yo pienso que es imprescindible entender profundamente las cosas. Y para mí, estoy con Rosa, me parece que la lucha es la de siempre. La lucha es la de siempre. La escuela no se entera de que lo que tenemos que hacer es trabajar por la emancipación. Y mientras no se entere, el tema este de los algoritmos y de los ordenadores, está claro, como dice también Pep, que va en la línea contraria a la emancipación. Pero la gente, como ya de por sí no entendía la escuela como una emancipación, pues no le parece mal, le parece bien. Por eso me parece muy importante hacer entender lo profundo del tema. Lo profundo del tema es que estos sistemas algorítmicos lo que quieren y lo que les es rentable, como muy bien has dicho tú, es hacer todo como muy previsible, que todos ellos sepan lo que les va a gustar y entonces pueden hacer una educación, como decía Pep, pues por máquinas. No hace falta un profesorado que genere emancipación, ni proyectos, ni cooperación, ni afectos, nada. Eso no hace falta porque para una escuela tradicional de, como decía Freinet, de la escolástica, pues no hace falta eso. Para la escuela tradicional no hace falta nada de eso. Entonces, pues muy bien, todo es mucho más práctico con las matemáticas y los algoritmos. Por eso me parece que hay que volver. También estoy de acuerdo con Pep que cada vez también la izquierda se ha dulcificado más. Y entonces, como no volvamos a la radicalidad de lo que decía Rosa, de otra metodología más radical en la que, como antiguamente teníamos claro y tenemos claro en el MECEP, que el libro de texto no puede ser la obsesión, porque el libro de texto es la obsesión también sin ordenadores. O sea que eso no vamos a decir que es nuevo ahora. Por eso me parece que hace falta entender profundamente que el cambio de la escuela es un cambio ideológico y de profundidad. Y si eso lo entiende el profesorado, has hablado tú de la formación del profesorado, si eso lo entiende el profesorado, entonces verá casi evidente que las máquinas no sirven para hacer una escuela emancipadora. O sea que en ese sentido quiero decir que es claro, hay que hacer la lucha en todos los campos, la escuela pública, la religión, en todos los campos, pero hay que profundizar en entender bien por qué estas tecnologías usadas de esta manera algorítmica van en contra de la emancipación en la escuela. Y si entendemos primero cuál escuela queremos, nos resultará bastante evidente que desde América no nos pueden hacer los programas para que aprendamos muy bien. Eso quería. No hay ninguna Pere, palabra. sí, Pere. Ah, ¿Pere? ¿Dónde está? No. Sí, Pere. En el chat no hay ni... Pere sigue... Va, bueno, pues Pere. Pero aquí, hola. Antes de nada, enhorabuena, Enrique, por la conferencia y perdonar porque he tenido problemas se ve que ya me piden que cambie de móvil porque se me ha recalentado, se me ha apagado. O sea que
funciona el tema de las grandes tecnológicas. La ideología de que los compañeros y compañeras que están en los centros tienen que estar convencidos de que la escuela es emancipadora, no lo sé, por lo que me cuentan, ya nosotros somos de los que hemos dejado la escuela ya hace unos años, lo que me cuentan siguen la corriente, van a lo más fácil, y es que se lo ponen muy fácil. Me contaban Le hemos perdido. Se le ha vuelto a calentar el tío ese. La obsolescencia programada ha podido con Pere. Igual Pérez pensa que està parlant, Y pues seguramente, pero mira qué vamos a hacer. No, un missatge. Un mensaje. A ver, WhatsApp, no lo tengo. Un chat. Pere. No. Ahora has de sentir la tele. Pues nada, dejamos. Bueno, pues si os parece, seguimos nosotros. Y si Pérez se conecta, pues bien. No tengo aquí más palabras pedidas. Yo quería decir algo. A ver, Lupe. Lupe. Bueno, a ver si no me pasa como a Pere, y también la obsolescencia programada me lleva. A ver, primero que nada quiero darte las gracias porque me ha encantado. Pero me ha aterrorizado, ¿sabes? No me voy feliz a casa, porque yo en estos momentos me siento David contra Goliat. Y claro, pero bueno, David también tenía una piedra y también la tiró. Entonces algo haremos. Lupe, perdona que haga un matiz para toda la gente que ha intervenido, para todo el mundo sobre esto, es que porque habéis incidido mucho, lo de David contra Goliat y que esto es un problema. Digo, pues estamos luchando contra el capitalismo. Decir que la escuela es emancipadora, eso sí que es un monstruo. Es luchar contra el capitalismo que engloba, y una parte pequeñita son estos. Pero es que el capitalismo y cambiar esa mentalidad, eso sí que es el monstruo de verdad. Entonces, estamos siempre así. O sea, que eso de la lucha de David contra Goliat, siempre estamos y vamos a estar así. El capitalismo tiene pocos visos de finalizar inmediatamente. Pues sí, pero a pesar de todo tenemos una piedra. ¿Vale? Entonces, una piedra es una piedra, pequeña, pero es una piedra. Y si tenemos cada uno una piedra, pues serán muchas piedras. Igual le hacemos cosquillas al monstruo, no lo sé, pero yo le voy a tirar la piedra. Lo que sí que me parece muy, muy interesante es el cuento este de la rana, seguramente lo sabréis, esas ranas que las ponen en el agua y está el agua hirviendo, meten a la rana salta corriendo y se escapa, pero en la segunda parte la meten en el agua fresquita y la van calentando poco a poco, y cuando se descuida la rana ya está cocida. Pues eso es lo que pienso, parece que está pasando con las nuevas tecnologías. Nos van dando las cosas muy dulces, muy bonitas, muy no sé qué. Fíjate qué bien, mira, con esto ahora puedes hacer esto, fíjate, y ahora si quieres saber algo aprietas aquí y enseguida lo tienes, la información, tal. Te van poco a poco, dando poco a poco, y cuando te das cuenta estás cocido ya, frito, y ya no puedes saltar fuera del agua. O sea, y es lo que está pasando ahora con esto. La mayoría, yo veo gente de la calle con niños pequeños que tienen meses y les dan un móvil y fíjate mi nieto qué gracia hace así y sabe abrir la pantalla y tal. O sea, es que lo están poniendo tan fácil y tan sencillo que nadie se pregunta, bueno, y a ti la información que te mandan al móvil, ¿quién te la ha mandado? ¿Y por qué te ha mandado esa y no te ha mandado otra? O sea, la crítica no existe. Entonces, yo creo que es fundamental, o sea, las tecnologías están ahí, los problemas están ahí, todo lo que tú has comentado está ahí, pero alguien tendrá que decir, ojo, vamos a ver qué está pasando, por qué está pasando. Alguien tiene que ser crítico y alguien tiene que denunciar. Y los MRPs somos un grupito que deberíamos de hacer eso.
denunciar lo que como estás diciendo tú. Tú estás haciendo nos has hecho un abanico y nos has explicado todo no sé, sobre las nuevas tecnologías, que no son nuevas ya, nos has hecho una exposición magnífica. Bueno, ya lo sabemos, vamos a trasladar lo que sabemos a otras personas, por un escrito, por un no sé qué, en nuestros medios, cada uno con nuestra pequeña piedra, lo que podamos hacer. ¿Qué tiene que decir la pequeña Vanessa que está empezando colas? Dinos algo. Que eres la más joven de los participantes. Bueno, yo sí que... Yo sí que quería decir que, insisto, siendo consciente de lo que decís, yo estoy un poco en la línea de lo que decía Pep y de lo que ha empezado a decir el compañero Pérez. En los claustros nos encontramos que la gente no se cuestiona esto, pero para nada. Vale, cariño. No se cuestiona. Y cuando intentas... quedéis silencio. Sí, una cosa sobre lo que estaba diciendo Vanessa. Yo siempre le digo a mi alumnado... la voz o resistirte, te viene el jefe de estudios, te viene dirección o te viene cada departamento y te dice, es que es normativo, es que lo tienes que hacer, es que no... Claro, y podemos ir a contracorriente, claro que sí, como vamos en otros muchas cosas en la educación, pero creo que necesitamos ese momento de reflexión y de conocimiento. Y por desgracia, a día de hoy, en los claustros no tenemos ese espacio de reflexión. Cuesta mucho encontrar el momento para hablar de estas cosas. Y no sé, yo me cuesta porque lo estoy viendo. Es que teníamos Giurex y lo que has dicho, Enrique, de los mismos docentes somos lo que decimos. Es que me encuentro más cómodo en otro sistema operativo, que es el que conozco, que es el que domino. Y es así. Nosotros teníamos Giurex y ahora tenemos Microsoft. Y ahora es todo Microsoft. Pero lo más bonito es que nos lo han vendido la administración como la panacea, pero es que ahora, cuando rascas un poco y lees, ves que es un contrato temporal, ¿vale? Ahora todo se gestiona a través de Microsoft y sus herramientas, pero en principio, igual dentro de, no sé, ahora no recuerdo los años, pero no sé si eran 3 o 4 años, esto se tiene que revisar. Entonces, puede ser que continúe, puede ser que no, y ves a saber en qué condiciones, porque continuará, pero no quiero pensar en qué condiciones. No sé. En ese sentido, soy pesimista, Enrique. Vanessa, bueno, yo siempre soy pesimista, pero quiero decir que al margen del análisis pesimista, tenemos que ser optimistas en nuestro compromiso. Pero digo que yo siempre le digo a mi alumnado en la Facultad de Educación que el mayor problema que van a tener no es con el alumnado suyo, sino va a ser con sus compañeros y compañeras y con los papás y mamás, es decir, con el mundo adulto. Y una de las labores esenciales de todo profe es educar también a nuestros compañeros y compañeras como ellos intentan educarnos. Como el jefe de estudios te dice, no, pero es que esto está establecido por normativa. Y dices, y esa normativa se puede cambiar. Quiero decir que también tenemos que educar a nuestros compañeros y compañeras y hablar de estas cosas. En vez de hablar de si has ido este fin de semana a Candanjú o a no sé qué, hablar de lo que nos está pasando y nos está afectando, que muchas veces no somos conscientes, y decir, y mira, y esto, ¿y por qué no lo planteamos? Y esto funciona, al menos yo mi experiencia, es que en la escuela funciona como los estanques, con la teoría de ondas, que tú tiras una piedra y se forma una primera onda pequeñita. Yo empecé trabajando con 3 de mis compañeros. Al cabo de un año, otros 2 vieron que funcionaba y se unieron, segunda onda. Luego, bueno, pues, y habrá gente que jamás vea las ondas ni se una a ellas, por supuesto, pero el cambio lo podemos hacer, es decir, podemos hacer en nuestro centro. ¿Por qué?
no solo con el alumnado estamos educando y trabajando educativamente, estamos trabajando permanentemente de forma educativa también con nuestros compañeros, compañeras, con nuestros equipos directivos, con nuestros orientadores y con los papás y mamás, que lo primero que te preguntan, efectivamente, ahora ya no es si el niño infantil sabe leer y escribir, sino si ya habla en inglés y si ya maneja los software de última generación a la puerta de clase. Entonces, bueno, parte de nuestra labor, y yo creo que también es esa. Ha incorporado Pere, a lo mejor quiere acabar. Perdonad, pero estoy a cero, se me ha recalentado. Estoy aquí con los cubitos de hielo debajo del... O sea, que mi tecnología es terrible. Entonces, solamente quería leeros una cita de un filósofo coreano que ha escrito un libro que es No Nada, ¿eh? Y habla sobre lo que dice, las informaciones no tienen ni fisonomía ni destino, ni admiten un vínculo intenso. Por eso no hay del libro electrónico un ejemplar. La mano del propietario da a un libro un rostro inconfundible, una fisonomía. Los libros electrónicos no tienen rostro ni historia. Se leen sin manos. El acto de hojear con H es táctil, algo constitutivo de toda relación. Sin el tacto físico no se crean vínculos. Yo creo que lo que habla aquí es sobre los libros electrónicos que ya van a llegar o han llegado a las escuelas, me contaban, y va a ser muy difícil que los compañeros prescindan de ellos, porque son muy... la inteligencia artificial, el otro día me contaba una persona que está en lo de la elaboración de libros electrónicos, que dice, uy, es que es una explicación de un problema o lo que sea. El niño o la niña dice que no lo ha entendido, rápidamente la inteligencia artificial prepara otra explicación adaptada al nivel que supuestamente tiene esa persona. Que dice que no, pues se lo repite más fácil y al final, claro, eso a ti, padre, madre, encantador. Al profe, pues le va a solucionar muchas cosas. Entonces va a ser muy difícil. Claro que tenemos que, bueno, si vemos nuestra historia, lo que hemos hecho para ir cambiando, para ir... Una cuestión con lo que dice Pere mientras retoma, que me parece muy, muy significativa. El tema de, claro, se lo repite, etcétera, etcétera. Es que cuando hablamos de educación personalizada, de inclusión educativa, nos referimos a esto. Con las ratios que tenemos, no podemos hacer esto. Lo hacen mucho mejor las máquinas. Pero no funcionan. ¿Por qué? Porque Coursera, por ejemplo, es la mayor fábrica de cursos digitales, de MOOC, de todo lo que te puedes encontrar, de clases particulares dedicadas a ti específicamente y gratuitas, ¿sí? No funciona. Todo lo que hizo el MIT, el MIT, no funciona. ¿Por qué? Porque solo funciona que te mantengas individualmente frente a la pantalla si tienes motivación, si tienes constancia, si tienes una serie de habilidades que no suele tener el alumnado que más dificultades tiene. Por lo tanto, no parece que esa sea la solución, pero sí está generando justamente ese modelo de estar tú solo ante la pantalla. Y esto es el individualismo, y esto es una de las cosas que a mí me preocupa como fenómeno, porque creo que tiene mucho que ver con este modelo de educación neoliberal que está configurando un nuevo sujeto, el sujeto neoliberal. Es decir, que el capitalismo ha conseguido que este relato neoliberal sea visto como condición natural de la humanidad y se nos educa para elegir libremente, incluso desear pertenecer al sistema. Es la nueva política del consentimiento y la libre elección, que son los dos nuevos ejes del neoliberalismo, que esto lo expone continuamente Ayuso, diciendo yo tengo que tener libertad, libertad o comunismo, libertad para hacer lo que quiera, incluso para matar a otra gente si yo necesito tomar unas cañas. Claro, por eso el problema del panóptico postmoderno, que es el modelo que tenemos ahora, es que es voluntario.
es que lo que el capitalismo se dio cuenta en la era neoliberal, y cito aquí a otro filósofo coreano que está de moda, Han, es que el capitalismo ya no necesita ser duro, sino ser seductor, que pasado el tiempo de la conquista por la fuerza, llega la hora del control a través de la persuasión. Y esto es lo que está haciendo con toda esta tecnología que está y permea a los sujetos frente a la pantalla porque están ellos solos. Es decir, viendo una película, viendo no sé qué, lo puedes comentar, lo puedes debatir, sales después, etcétera. Viendo eso, pero ya cuando llegan los videojuegos, que tú eres el protagonista de la acción, cuando llega el curso, que tú estás ahí delante de eso y te va absorbiendo progresivamente y vas considerando que tú eliges eso, que tú eres el responsable y que además los demás no te tienen nada que decir a ti, prácticamente. Por eso la clase trabajadora se está convirtiendo a este modelo neoliberal mediante nos han instalado estrategias sin estrategias, es decir, esos mecanismos de educación del espíritu, el gobierno en la distancia. Como citaba antes Juan, desde PISA a muchos elementos del jefe de estudios que te dice no, es que son lo que viene la directriz y al final acabamos dedicándonos a hacer exámenes continuamente porque ya no la EVAL, sino porque llegan las rivales, porque llegan las pruebas censales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es uno de los problemas que tenemos, que este nuevo sujeto emprendedor está siendo parte de nuestra socialización, no tanto solo en la formación inicial, sino en la socialización que vivimos cotidianamente, fruto de esos dispositivos de aprendizaje, sumisión y disciplina, tanto económicos como culturales, educativos y sociales. A ver, Juan. Sí, en la línea que estaba diciendo Enrique. Yo es que pienso que dices tú que no funciona, ni aunque funcione, porque yo creo que esos sistemas sirven para adiestrar y para enseñar contenidos concretos, pero no para generar valores positivos. O sea que pienso que no. Lo que yo quería plantear también un poco en la línea que decía Pep antes. Me parece que otro de los problemas es que la progresía en educación ha ido dulcificándose, de manera que hemos dejado de creernos profundamente lo que mucha gente, lo que teníamos antes clarísimo. No sé qué pasa, que bueno, pues que poco a poco hemos ido pues aceptando el sentido común de una escuela tradicional y no tenemos la fuerza radical de reflexionar y de juntarnos como hacíamos antes en los MRPs, en las escuelas de verano. Me parece que ante esa debilidad nos invade esto y entonces es mucho más difícil defenderse. Me parece que hay que profundizar en los valores fuertes que siempre hemos tenido radicales en la escuela, de emancipar. No tenemos que tener ese miedo de que la escuela es para enseñar contenidos, no, porque esta sociedad, con lo que muy bien decía antes sobre el individualismo, genera esos valores y nosotros tenemos que ser fuertes, creernos de verdad lo que hemos dicho toda la vida, porque es que si no, vamos cada vez poquito a poco, bueno, yo no quito el libro de texto, yo hago los exámenes porque esto, yo lo otro, y si no tenemos unas convicciones fuertes, pues todo se hace como más fácil, porque en el fondo casi ni nos lo creemos ya. Por eso creo que es muy importante la labor de cooperación y de asociarnos en cada uno en lo que tenga, en los MRPs, en mi caso en el MECEP, y que estas organizaciones deben ser fuertes, deben reflexionar profundamente y radicalmente, porque si no, caemos en el riesgo de que el sentido común que parece que no nos invade a nosotros, pero que sí, que nos va comiendo, al final, pues no somos tibios y vemos, pues es verdad, mira, es que este ordenadorcito enseña mejor esto que nosotros. Pero hombre, ¿cómo va un ordenador generar un grupo
un grupo bonito en una clase que estés educando en el espíritu crítico y en cambiar la sociedad. Eso no lo puede hacer un ordenador, por bien que te enseñe y que te haga 20 formas de enseñarte una cosa. No tiene ningún sentido. Rosa, cariño, te toca. Voy a no decir ya cosas que has dicho, Juan, porque estoy totalmente en la línea, totalmente de acuerdo. Yo, la primera cosa que decir, quizás es una cosa que pasa a nivel personal, pero sí que quería compartirlo. Yo soy una mujer de convicciones fuertes y esto me ha ayudado mucho. O sea, mis convicciones fuertes han hecho que, siendo una minoría en muchos casos, he sido en algunos casos mayoría, porque sí que he tenido el gusto de trabajar en una escuela con un proyecto de transformación importante y que realmente tuvo sus frutos, ¿no? Pero ahora, en este momento, que soy una inmensa minoría, digamos, mínima minoría, yo la verdad que no me siento vencida en este aspecto. No me siento en absoluto vencida, porque sé que estoy haciendo lo que debo, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad, de compromiso ético con la profesión y con la sociedad. Entonces, yo creo también que es fundamental que MRPs y asociaciones que trabajan en esta línea estemos más unidos que nunca y estemos trabajando en este sentido. ¿Que esto va a ser una cosa que va a transformarlo todo? No, somos una minoría, pero es que lo hemos sido siempre. Siempre. Yo empecé a trabajar a los 17 años, o sea que hace muchos años que empecé a trabajar en un centro. Tuve la suerte enseguida de encontrar grupo de reflexión y siempre hemos sido una minoría, en el postfranquismo y ahora. Pero eso no deja de ser que es una minoría que de alguna manera condiciona, pero condiciona si tienes la convicción fuerte. O sea que esto sí que creo que en las universidades, cuando están haciendo la formación inicial, cuando tenemos alumnos de prácticas, esto es nuestro legado. Y creo que cuando se hace un análisis como el que has hecho, Quique, que comparto absolutamente, yo siempre al lado le pondría esta parte. Haría el análisis de este neoliberalismo que nos está comiendo, ¿no? Y haría esto. Es posible la convicción fuerte, es posible el trabajo pequeño, no te importe que sea muy pequeño. Es que es igual que uno a lo mejor solo puede trabajar en su aula. Es igual, pero debe hacerlo. Yo creo que esto es importante, porque si no, hay el discurso ahora de las nuevas tecnologías, entre comillas, pues desmoviliza incluso a gente con convicciones fuertes. Y esto no puede suceder. Mira, a mí me han obligado a ponerme una pantalla en la clase, obligada, porque yo no la pedí, me la han obligado en la clase de 3 años, pero yo soy la que la enciendo, puedo no encenderla. Me sabe muy mal porque es una malversación de fondos públicos, porque se han gastado mogollón en Castilla y León de pantallas para todas las clases, porque con una en infantil nos bastábamos, por supuesto, pero yo soy la que al final decido cuando la encendemos. Aquí tenemos, o sea, la gente, claro, es que te obligan a no sé qué. No. Yo hace muchos años que trabajo y jamás nadie me ha obligado a nada. Me lo han dicho que me obligaban, pero he hecho lo que me ha parecido correcto éticamente. Yo y los compañeros de equipo. Y me parece que esto es fundamental. Tenemos un margen de los maestros muy grande, porque la inspección no inspecciona. Los jefes de estudio dicen, pero después no vienen a tu clase. O sea, este margen de revolta que tenemos, yo creo que esto hay que usarlo. Y ante un discurso como el que has hecho, Quique, hay que tener el otro discurso. Y acabaré pronto, que ahora me estoy alargando, perdonad, es la pasión que me mueve. Una cosa importante, ahora los partidos políticos. Pues ahora, Quique, tú que ahora estás en un sitio de responsabilidad, ¿qué propondría yo? Pues yo propondría esto, el hablar, la moratoria. Un país que sea capaz de hacer una moratoria, igual que ahora con la inteligencia artificial, incluso los que la han propugnado hablan de una posible moratoria, hablemos de una moratoria en los centros. Dediquemos un tiempo a reflexionar. El que esté usando
un recurso, tiene que saber decir por qué lo usa, sea tecnológico o sea un plan de trabajo, ¿entendéis? Tiene que poder argumentar por qué está trabajando de esta manera. Pues dediquemos a esto, obliguemos a que los colegas, cuando se decantan por una manera u otra, sepan decir por qué y lo argumenten. Entonces, yo es lo que pediría a un partido político que me represente, que nos haga reflexionar, que el aspecto más humano que tenemos, que es la capacidad de reflexión colectiva, es la que proponga el partido al que voy a votar, francamente. A ver, Ramón, creo que deberíamos ir terminando, ¿vale? Podríamos ir concluyendo ya, porque ya llevamos mucho rato y tenemos otras cosas que hacer. En eso estaba justamente, pero el gato que lo tengo por encima del teclado, en fin, ahora mismo ¿Alguien más quiere la palabra? y es lo que estaba mirando a ver si quedaba una palabra, vea que se ha tenido que ir, pues le damos un besito. Y ¿alguien más? Pues te parece, Lupe, habías quedado que despedías tú, ¿no? Habíamos quedado así. Hombre, a ver, yo creo que lo que acaba de decir Rosa ya sería una conclusión para mí genial. Pero bueno, antes de que nos vayamos, hemos pasado un rato, creo que muy instructivo. Siempre se aprenden cosas y ahora lo que tenemos que hacer es rumiar lo que hemos aprendido, procesarlo. Enrique, darte las gracias, pero vamos, con el corazón, porque nos has hecho una exposición genial, de verdad. Gracias a estar grabada, yo la volveré a oír, porque yo ya tengo una edad que a mí las cosas se me van olvidando. Soy de la escuela esta de que tienes que ir apuntando lo que has dicho porque se te olvida y tal. Yo me quedaría solamente con tres frases de las que tú has dicho para terminar. Una, que toda tecnología digital lleva detrás una ideología. Y eso tenemos que ser muy conscientes. No solamente los que estamos aquí, sino transmitirlo. Esa una. La otra idea que me ha quedado así muy potente era que la información es un bien común y que como tal el uso de la tecnología debería de ser para el bien común, no para las grandes corporaciones que lo que están haciendo es un negocio brutal. Otro punto que también me ha llamado mucho la atención es la de que se convierte al alumnado, y yo no diría al alumnado solamente, sino a las familias y a nosotros también, en sumisos pagadores, que al final nos vamos a convertir en adictos a lo que nos den y lo que nos digan, porque es muy fácil todo, apretar un botón y tener la información. Y como muy bien ha dicho Rosa, cada uno desde nuestro lugar, algo podemos hacer, eso está claro. Pedirles a los partidos políticos y a las grandes corporaciones y a quien tenga poder, pedirles que lo hagan. Y para ello, los MRPs unidos deberemos de alguna manera, si lo pido yo solamente dirá, mira Lupe, pues que diga lo que quiera. Pero si le dice el MRP de Valencia o el MRP o el MECEP de España si le dicen asociaciones conjuntas y decimos, denunciamos esto, queremos esto otro, ya no es lo mismo. Entonces yo creo que desde hoy, de lo que hemos hablado aquí, se debería de hacer un pequeño manifiesto y en cada uno en sus lugares donde pueda, que pueda hacer esa difusión y esa denuncia, ¿vale? Y me quedo también con la palabra humanidad. La humanidad no se puede... Igual que estamos hablando de que luchar contra el capitalismo es tremendo, yo creo que luchar contra la deshumanización es algo muy importante. La humanidad es primordial, es lo más importante. Nosotros estamos trabajando con niños de 3, 4, 5, 20 años, 30, adultos incluso. Bueno, pues el ser humano va por encima de toda la comercialización y eso lo debemos de transmitir también. Ya no sé qué más deciros, pero daros las gracias desde luego a todos y a Enrique otra vez, porque vamos, estoy encantadísima.
Muy bien, pues yo por mi parte nada más. Simplemente os voy a poner en el chat por lo menos que podáis seguir leyendo sobre algo de esto, ¿vale? Que entonces, al menos para leer, que al menos pueda servir por seguir trabajando sobre el tema. Y entonces, bueno, ahí podéis encontrar más cosas y podéis ver un poco lo que estamos también trabajando en este campo. Y nada, agradeceros el que me hayáis invitado y nada, que ha sido muy placentero y que yo he aprendido también mucho. Hasta Pues luego, nada, besitos. Besitos para todos. Vale. Chao. Adiós. Bye, bye. Gracias. 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 Hasta luego.